botes a la vista. Los cruceros. Un sitio vacacional en alta mar donde tienes el océano rodeándote, un clima agradable, una variedad de actividades para tu entretenimiento y descanso, y si pones atención, podrás ver una buena cantidad de botes salvavidas y protocolos de seguridad que incluso en el peor de los casos te permitirán salir de ahí ileso. Sin embargo, esto, como sabemos, no siempre fue así, y como prueba de ello tenemos al naufragio más famoso de la historia, el Titanic, el barco que es reconocido por haberse ido al fondo del océano a causa de la colisión con un iceberg. Todos hemos visto la película, todos conocemos la leyenda, todos sabemos de que los músicos se quedaron tocando hasta que el barco ya no pudo sostenerse, y todos sabemos que Jack sí cabía en esa tabla. ¿Que eso no es un suceso real? Ok. Y si bien el iceberg fue el clavo de ataúd final para, irónicamente ahora conocido como el inundible, ya que cuando el de arriba escuchó la frase de "ni Dios podría hundir este barco", como que se lo tomó muy personal el reto. Lo cierto es que lo que sucedió con el Titanic, al igual que en Chernobyl, es más culpa de una serie de errores o negligencias humanas que en sí culpa del iceberg. Veamos qué pasó, pero antes, un poquito de contexto. Y es que verán, lo que vemos en las películas sobre la función de los botes salvavidas y cómo los oficiales a cargo les daban la bendición y los arrojaban en alta mar para ver si sobrevivían, no era así del todo. Y si pasó así con el Titanic, se debe más a la premura y desesperación de salvar a tantas personas como se pudiera, pero deben saber que aquellos que abordaron el bote estaban en la misma posición que los que se quedaron en el barco, solo que con menor riesgo. Y es que el bote se podía voltear, hundir y cobrarse la vida de los ocupantes. De hecho, las medidas de seguridad estaban hechas de tal manera para que el barco estuviese a flote entre 4 y 6 horas, tiempo en el cual otro transatlántico llegara y con los botes solo cruzaran a los pasajeros de un barco al otro. Ahora sí, con ese contexto, vamos con los errores. Y el primero es creencia de la audiencia. Como diría alguien que solo vio la película, el primer error lo cometió el diseñador del barco, Thomas Andrews, que se dejó mal influenciar y prefirió que la cubierta se viera bonita para los de primera clase, antes que poner más botes salvavidas para las 2224 almas a bordo. Pero no, de hecho el Titanic contaba con la cantidad de botes suficiente exigidas por la Junta Británica. Por el contrario, contaba con 4 botes más de los exigidos por la Junta. Sin embargo, y como mencioné en el contexto del barco, debía aguantar entre 4 y 6 horas, pero el Titanic solo resistió 2. Tranquilo, señor Andrews. Cuando mi novia me pide durar al menos 6 minutos, yo no llego ni a los 2. Bueno, retomando el hilo del video. Ahora sí, vamos con el primer error. Y vino por parte del Capitán Smith, el cual, como dice la película, el hombre era un marino veterano. De hecho, era el último viaje que haría antes de su retiro. Y su idea era irse por lo alto, haciendo que el barco llegara a su destino antes de la fecha estimada, para así llevarse todas las palmas y los reflectores. Por lo que a pesar de varias alertas de iceberg, el Capi las ignoró y ordenó aumentar la velocidad del barco, pues supuso que cualquier bloque de hielo sería lo suficientemente grande para ser visible, y que podría maniobrar y evitar el peligro. Pero no solo eso, sino que se dice que el Capitán Smith decidió cancelar el simulacro de seguridad. Señores, siempre se debe estar preparado para una emergencia, y un simulacro nos va a dar la pauta para saber cómo actuar ante un caso desesperado. Y si no, pregúntale a mis paisanos cada 19 de septiembre. Pero nuestro brillante capitán tuvo que decidir qué era más importante, si un simple simulacro de seguridad con el bote salvavidas o los servicios eclesiásticos. Una pregunta que cualquier gente pensante se hace es ¿cómo los que estaban en la verga, nido del cuervo, no vieron el iceberg a una distancia suficiente? ¿Es que acaso no tenían binoculares? Pues sí, no. Verán, sí había binoculares en el barco. Estaban guardados en el casillero, listos para su uso cuando cualquier marino los necesitara. El problema viene en que A, nadie sabía de su existencia y B, estos estaban bajo llave. Y que peor aún, el que tenía esta llave en su bolsillo, David Blair, no estaba a bordo del barco. De hecho, David originalmente estaba contemplado para ir en el Titanic, pero un cambio de último minuto provocó que David no estuviera ahí, y que para agregarle limón a la herida, David no entregase la llave del casillero de esta herramienta que, de haber estado disponible, definitivamente hubiera evitado el desastre. Ahora,
Llegamos al último error que llevó a la pérdida de miles de personas, la colisión. La noche del 14 de abril a las 11:40 p.m., el RMS Titanic, en su viaje inaugural, había chocado con un iceberg. William Murdoch hizo lo que cualquier persona normal, aunque no una entrenada. Trató de hacerse un lado para evitar el choque, pero la maniobra provocó que el iceberg atravesara el casco del barco, derivando en que varios remaches se soltaran, lo que dio camino abierto para que el agua inundara 5 compartimentos del barco, y el Titanic solo podía flotar con 4, por lo que el hundimiento era ya inevitable. De hecho, se sabe con certeza que había varias maneras de que el Titanic hubiera salido airoso de este choque, pues la proa estaba diseñada para eso, y si bien un choque frontal habría tenido un costo de 200 personas, lo cual es una cifra lamentable, no hubiese sido la exorbitante cantidad de muertos que coronan al Titanic como el naufragio más fatal de la época. Pero incluso al momento de la evacuación, esta no estuvo exenta de errores, tales como el lento inicio de la evacuación, la negación de varias familias a separarse, hizo que muchos se negaran a subir, lo que derivó en que varios de los escasos botes solo se llenaran a la mitad de su capacidad. En palabras de Tim Maltin, autor de 100 Things You Thought You Knew About the Titanic, lo que encontramos es que Murdoch, encargado de la evacuación en el lado de estribor, en realidad permite que los hombres vayan en botes salvavidas con mujeres y niños. Eso permite a las familias cargar los botes muy rápidamente, mientras que Lightoller, encargado a babor, estaba dividiendo familias, lo que está llevando mucho tiempo y haciendo que mucha gente rechace subirse a un bote. Con el valioso tiempo perdido y ver que el agua estaba llegando arriba de las rodillas, los oficiales recibieron un baldazo de agua fría, literal, y empezaron a acelerar, ahora sí, la evacuación, lo que sumado al pánico que tenían los pasajeros era un error fatal. Y fue así como esta larga lista de negligencias nos llevó a un trágico desenlace. Y es triste ver cómo la estupidez humana, que la gente con poder y decisión escoja no cumplir su obligación o seguir protocolos, deriven en eventos trágicos. Errores que marcan la historia de la humanidad. Y parece chiste, pero así pasó.